Seguimos con el tema cortejo y noviazgo. Yo espero que hayas escuchado el de la semana pasada. Si no lo escuchaste y hoy vienes por primera vez yo te invito a que lo puedas escuchar en las redes sociales. Es muy importante porque la semana pasada concluimos explicando el noviazgo como se maneja en el mundo. O sea, venimos de una cultura que ha rechazado a Dios y hablamos de cómo es el noviazgo no cristiano, el que no considera a Dios, ¿verdad? De ahí de donde tú y yo salimos. Hablamos mucho al respecto y es un concepto que no solamente se ha deteriorado, sino que se practica entre hombres y mujeres, no importando la edad, ¿no? Eso es algo que desde que los chavillos empiezan a tener situaciones en sus hormonas, puede ser la secundaria, aún tristemente, ¿verdad? Desde antes, ahora se está sexualizando a los niños y vivimos en una cultura totalmente opuesta a Dios, eso ya lo hablamos, pero en el camino, ¿verdad? Cuando no hay un propósito correcto, no es en el tiempo correcto, se pierde el propósito, se pierde la pureza, se pierde la virginidad y sobre todo hablamos de cómo se pasan por alto muchos principios que son opuestos a la Biblia, a la palabra de Dios. Reiteramos que un noviazgo sin Dios, hablo del mundo, no solo le interesa el momento, sino que tampoco hay un compromiso al matrimonio. La mayoría tienen estas relaciones de noviazgo y no hay un interés de matrimonio. Por la misma inmadurez, por el mismo tiempo de que están fuera de tiempo. La mayoría de las veces se hace también sin la supervisión ni la autorización de los padres. ¿Por qué? Porque es un chavito de preparatoria, un chavito de secundaria, que no van a andar ahí avisando, pidiendo permiso, sino que están en relaciones incorrectas, en donde cuando ya se novian hay manoseos, hay relaciones sexuales, se vive el momento y normalmente si no funciona, bueno, hay dolor en el corazón, se sufre, hay problemas, hay conflictos, se termina esa relación y se busca a otra persona. O sea, en pocas palabras, estuvimos hablando cómo la cultura, ¿verdad?, del mundo en el que vivimos, es el noviazgo, es un tema que totalmente deja a un lado a Dios. Es más, me recuerda lo que dice la Biblia en Jueces capítulo 21, en el versículo número 25. Dice, y lo voy a leer en la nueva traducción del lenguaje actual, dice, en aquella época los israelitas todavía no tenían rey y cada uno hacía lo que le daba la gana. Así lo dice esa traducción. O sea, los israelitas no tenían rey. Y Jesús quiere ser el rey en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando Jesús no es el rey en tu corazón, hacemos lo que nos da la gana. Hacemos lo que queremos. Conocer a Jesús, tener un encuentro con Jesús, es dejar que Él tome el señorío en mi vida. Por lo tanto, lo que yo te estoy hablando, joven, adolescente, papá o mamá, no va a tener ningún efecto si tú no dejas que Jesús sea el rey en tu vida, que sea el que gobierne tu vida. ¿Por qué? Porque cuando Jesús no reina en tu vida, haces lo que te da la gana. Esa es la cultura. Haz de tu vida lo que quieras y hazlo como quieras. Y nadie te tiene que decir lo que tienes que hacer. O sea, en pocas palabras, haz lo que te dé la gana. Esta es la traducción que más me gusta. Otra traducción dice, cada quien hacía lo que quería. Cada quien hacía lo que le convenía. Entonces, la realidad es que no podemos vivir así, a lo que nuestros ojos bien parece. Ya hablamos nosotros lo que es el noviazgo en el mundo y la premisa es la siguiente. No podemos meter el modelo del noviazgo del mundo a la iglesia. No podemos meter el modelo del noviazgo del mundo a la iglesia. ¿Por qué? Porque no es un modelo correcto, no es un modelo digno de imitar. No es un modelo sano. Ya vimos que hay muchos puntos que en el camino van pervirtiendo el propósito. Y permíteme decirlo un poco más como pastor, no es un modelo santo. No es un modelo que me inspira
inspire a cumplir el propósito de Dios. Por mucho que lo quieras convertir, que le quieras poner adornos, que me digas yo sí me voy a portar bien, a mí no me va a pasar, tenme confianza, yo soy diferente, ¿verdad? Porque así lo hacemos, ¿verdad? No, papá, es que mira, tenme la confianza, yo voy a ser diferente, a mí no me va a suceder. Y papá, mamá, yo te digo, no es así. Ahora, no es que yo te esté diciendo, tienes que tener desconfianza de tus hijos, sino la realidad es que no hay la madurez. La confianza de entrada es algo que se gana. La confianza es algo que se muestra y la madurez te ayuda, te lo da para poder tomar o dar pasos que vayas ganando la confianza. Pero muchos padres dicen, ay, es que yo te voy a tener confianza. Sí, papá, de verdad, tenme confianza. Yo no voy a ser como los demás. No es cierto. La realidad es que por más que lo quieras adornar, y te voy a decir algo más, es imposible porque este modelo del que hablamos ya del mundo tiene tantas fallas desde cómo se comienza que en algún punto te vas a perder de entender el propósito de Dios para tu vida. O sea, en algún punto. Y hablamos más del tema, hablamos de temas que el mundo lo maneja, ¿verdad? No es el tiempo, no es la edad, la autoridad de los padres, la pureza sexual, temas de inmadurez, de problemas, de ocultarse, de hacer cosas incorrectas, tomar malas decisiones. Entonces, la realidad, porque yo sé que muchos dicen, bueno, ok, ya hablamos del noviazgo del mundo, ya hablamos del noviazgo sin Cristo, sin Dios, de donde tú y yo venimos, pues, y entonces yo digo lo siguiente, los noviazgos cristianos es la misma gata pero revolcada. Es lo mismo, es la misma gata pero revolcada. Y te voy a explicar por qué. Porque aunque tú seas cristiano, finalmente tú tienes que entender que hay tentación. Y sabes, es algo que Dios nos dio y las hormonas, y cuando tú estás cerca de un joven que te gusta, una señorita que te gusta, entonces va a ser muy difícil que tú puedas no vencer esa tentación. De tal manera que incluso la Biblia no nos habla de noviazgo. Y esto es importante. Ahora, no te asustes, la otra semana te hablaba que noviazgo tampoco es un tema de miles de años. Tiene apenas 100 años en nuestra cultura, poquito más. Entonces es algo que se ha ido desvirtuando. La Biblia nos deja ver al hombre solo casado o soltero. Y no te asustes, ¿verdad? Ay, entonces, ¿qué va a pasar, pastor? Entonces, ¿cómo me voy a casar? Hay modelos, hay principios que la palabra de Dios nos enseña. Y eso es lo que vamos a ir avanzando. Pero quiero ir dejando algunas cosas. Todo noviazgo, como lo presenta el mundo, te expone. Todo noviazgo que está fuera de tiempo te expone. Y te expone en tu pureza a tener relaciones sexuales. Y a menos que no te importe lo que voy a seguir diciendo, tú tienes que entender lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque la Biblia debe de ser nuestro modelo y debemos de subir el estándar y no hacer lo que yo quiero, no lo que yo pienso, no lo que a mí me gusta. Yo sé que muchos pueden hoy escuchar y decir, bueno, a mí no me importa, está bien, es tu decisión. Yo te lo dije la semana pasada. Si yo tenía una gran responsabilidad, fue con mis 2 hijos que Dios me dio. Y con ellos hice lo que tenía que hacer. Yo como pastor hoy tengo la responsabilidad de enseñar la palabra y ya cada padre, cada hijo, cada joven tomará su decisión. Por eso partimos de un punto. Jesús tiene que ser el Rey en tu vida, el Señor en tu vida, para que entonces Él sea el que dirija tus pasos. Ahora, ¿qué dice la Biblia respecto a este tema de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o antes del matrimonio? La palabra que la Biblia usa se llama fornicación. La definición más literal de esta palabra es fornicación, es tener relaciones sexuales antes del matrimonio. También esta palabra tiene un origen de donde viene la palabra pornografía. Toda clase de inmoralidad sexual. Es muy amplia esta palabra. Para nosotros, en una definición, si tú vas a un Larousse, a una enciclopedia de un diccionario, te va a decir tener relaciones fuera del matrimonio. Pero en el origen esta palabra es más profunda y tiene que ver con toda clase de inmoralidad sexual.
tiene que ver con pornografía, tiene que ver con todo lo que puede desvirtuar la sexualidad de una persona. Entonces, rápidamente, quiero que vengas conmigo al libro de Hechos, capítulo 21, en el versículo 25. Porque si tú pensabas que la Biblia no dice nada al respecto, dice demasiado al respecto. Y me sorprende esta escritura de Hechos 21, 25, porque tiene que ver con un contexto muy extraño. Y extraño no es el contexto, sino cómo entra ahí. Hay una discusión entre los apóstoles. Estamos hablando del libro de Hechos. Estamos hablando de la iglesia primitiva, de la iglesia neotestamentaria. Estamos hablando de los 12 apóstoles que están ahí predicando el evangelio, y el apóstol Pablo, que también ya estaba predicando el evangelio. Y estamos hablando que hay un problema en la iglesia que tiene que ver con guardar o no la ley, que tiene que ver con si es posible, porque los cristianos judíos querían que los cristianos gentiles guardaran la ley. Los judíos, ¿verdad?, no se les quitaba ese hábito de guardar ciertas fiestas, de guardar la ley, de guardar ciertas cosas, y entonces empezaban a querer judaizar a los gentiles, y entonces ya había una mezcla ahí. Y entonces los discípulos, los apóstoles, hacen un concilio. Es el primer concilio en la Biblia, una reunión de líderes. Y entonces, después de discutir, después de hablar, después de dar opiniones, después de orar, toman una decisión. Y esa decisión que está en el libro de Hechos, y quise tomarla de Hechos 21-25, dice: en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Solamente, los apóstoles toman una decisión junto con el Espíritu Santo, porque así dice en un principio: nosotros y el Espíritu Santo hemos decidido lo siguiente, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de comer sangre, de ahogado, que es un animal muerto que se ahoga sin derramar la sangre, y de fornicación. Entonces, cuando yo leo esto, yo digo, wow, ahora, ¿qué es lo que están diciendo los apóstoles? No tienen que guardar nada más de la ley, solo estas cosas. Y guardando esto, pásenla bien. 4 cosas, entre las cuales dice fornicación. Porque es un tema relevante. Porque como lo vamos a ver, las relaciones sexuales es más allá de lo que el mundo nos ha enseñado. Cuando es fuera del tiempo, destruye tu vida. Ahora, la fornicación te puede llevar al infierno. Mira lo que dice Apocalipsis, abre tu Biblia en el capítulo número 21, en el versículo 8. Dice: pero los cobardes e incrédulos, y aquí hay una serie de hombres o de acciones que no agradan a Dios: los abominables, los homicidas, los fornicarios, está en la lista, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos, que dice tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Todos los que caen en fornicación. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son, conocemos esa escritura, y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación. Y ahí hay una larga lista: inmundicia, lascivia. Y en el versículo 21 dice: acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Como que Pablo dice: ya se los he explicado, ya se los he dicho, iglesia, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ya se los dije, como repitiendo: los que practican estos pecados no heredarán el reino de Dios. Entonces tenemos que subir el estándar, iglesia. No podemos ser una iglesia que dice que ama a Dios y hace lo que quiere. La palabra de Dios debe de gobernar mi vida, y entonces yo debo de entender que el pecado de fornicación, el tener relaciones sexuales antes del matrimonio, me puede destruir y me puede condenar. Y si Jesús viene o no estoy preparado, me va a llevar al infierno.
porque es un pecado que Dios aborrece. Yo no puedo jugar con esta clase de pecados. La fornicación, o sea, toda relación sexual fuera del matrimonio, o el adulterio también, ¿verdad? Toda relación sexual en el matrimonio que no sea con tu esposa. Entonces la Biblia no lo dice. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pastor, es que usted no entiende. Yo estoy joven y yo tengo ganas, yo tengo deseos. Todos tenemos ganas. La fuerza sexual, la pasión sexual es algo muy fuerte en toda persona normal. Pero la Biblia me da el consejo. Y si yo obedezco la palabra, voy a hacer la voluntad de Dios. Ahora te voy a dar el consejo que encuentro en la Biblia. 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. Dice, huid de la fornicación. Ahí está el consejo. El consejo es, tienes que huir. Si yo veo un perro que viene hacia mí, un perro rabioso, yo no lo voy a enfrentar. ¿Qué voy a hacer? Voy a salir huyendo. O sea, le voy a dar la espalda y voy a salir huyendo. Y esa es la idea de esta expresión. Tú no puedes enfrentar la pasión sexual. Tú no creas que eres fuerte. Tú no creas que tienes, yo sí, pastor, no, a mí no me va a pasar. No, hermano. Si tú te enfrentas ante esta situación, ante una jovencita, si eres joven, o una señorita, un joven que te gusta, que estás cerca de él, hermano, si tú no huyes, vas a caer. Eso es lo que la Biblia me dice. Yo no puedo creer que soy fuerte y que yo lo voy a enfrentar. Yo puedo, hermano. No, de hecho la Biblia dice, Proverbios, el libro de Proverbios dice, ¿verdad?, que aún los más fuertes han caído, hablando de este pecado sexual. Tú no puedes decir que vas a jugar con fuego y no te vas a quemar. Así lo dice Proverbios. ¿Jugará el hombre con fuego sin que se quemen sus ropas? Porque nadie podemos enfrentar algo tan poderoso como es la pasión sexual. Y aquí hablo para solteros y aquí hablo para casados. ¿Sabes que la mayoría de los líderes que a veces caen en pecado sexual es precisamente porque estuvieron tan cerca de una mujer, ¿no? Y a lo mejor ayudándole, aconsejándole, y mire, pastor, y mire, y entonces tú te vas enganchando. Porque tú crees que eres fuerte, tú crees que lo puedes hacer. Pero el corazón se divide y llega un momento donde la mente, la carne, y hay tantas cosas ahí que se involucran, que tú puedes perder de vista. Y nosotros lo hemos enseñado en esta casa. Por eso yo bendigo la vida de mi esposa, porque ella atiende a las mujeres. La madurez de un cristiano se muestra cuando sabes que tú no puedes hacerlo. O sea, tú no puedes, yo soy fuerte, yo lo voy a enfrentar. No, hermano. La Biblia me dice, huye de la fornicación, huye de la tentación sexual, huye de las pasiones. No lo vences poniéndote frente a ello. Es la manera de vencer una tentación sexual. Pornografía, ¿cómo lo venzo, pastor? Si usted supiera lo que me cuesta. Tienes que tomar decisiones. Tienes que alejarte de ello. Tienes que dejar el teléfono, tienes que entregar el teléfono. Yo he conocido pastores, líderes que han abierto su corazón y dicen, pastor, cuando yo llego a un hotel, pido que saquen la televisión porque soy débil, me cuesta trabajo. Pero si estás ahí y lo tienes, no puedes creer que eres fuerte. Entonces, mira lo que dice. 1 Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Nuevamente Pablo. O sea, el único consejo es que te tienes que alejar, te tienes que apartar. Noviazgos fuera de tiempo, noviazgos fuera de orden te van a llevar a la tentación. Pedro lo dice en 1 de Pedro 2:11. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis. Esa palabra, que te abstengas de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nuevamente, no es que no te queremos, no es que es que, pastor,
usted no me entiende. No es que no te quiero, no es que nunca vas a tener la bendición de tener relaciones sexuales. Pero si tú entiendes hoy lo que es esperar el tiempo de Dios, la manera de Dios, entonces tú vas a poder disfrutar algo tan glorioso que Dios nos dio en el contexto correcto, en el tiempo correcto, a la manera correcta. ¿Cuántos dicen amén a ello? Pero tenemos nosotros que entender lo que la palabra de Dios nos enseña. Pablo le decía a su hijo Timoteo: huye de las pasiones juveniles. No era que Pablo no amaba a Timoteo. No era que Pablo quería fastidiar la vida de este joven. No era que Pablo quería que este joven ya no disfrutara la vida como a veces nos hacen creer. Pablo está advirtiendo a un joven como Timoteo, y la única manera de poder vencer la pasión sexual es huyendo de las pasiones, y evita las pasiones desordenadas que les complacen a los jóvenes. Entonces, querida iglesia, todo acto sexual fuera del matrimonio no es permitido por Dios. Tenemos que ser claros. No importa si se aman o se aman mucho. Es que nos amamos. Es que lo importante es el amor. No, hermano, no es así. No importa si locamente, ¿verdad?, hay una pasión. No es así. Bueno, al fin y al cabo nos vamos a casar, ¿no? ¿Y en cuánto tiempo te vas a casar? En 5 años, pastor. No. O sea, en 5 años pueden pasar muchas cosas. No, es que si no me voy al fin ya me voy a casar con ella. Y muchos jóvenes llegan: pastor, de verdad, quiero andar con ella porque pues me voy a casar. ¿Cuándo te vas a casar? Pues a lo mejor en unos 5 años, 4 años. ¿Y sabes lo que en 4 años puede pasar? O sea, no quieras morder la concha antes de tiempo, ¿no? Así era en mi casa, ¿no? Mi papá llevaba el pan dulce y dejaba el pan en la mesa, y yo llegaba y muerdes la concha y dices: la concha es mía, ¿no? Y los hermanos: ya mordió la concha, ya es mía. O sea, no la quieras morder antes de tiempo, porque si es la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios, a la manera de Dios, Dios va a permitir que sea la persona con la que te vas a casar. Es que tengo que probar. Eso ya lo veíamos la semana pasada. Es que ¿qué tienes que probar? ¿Probarla? Porque créeme que la relación sexual nadie te tiene que enseñar. O sea, eso es algo que se da solito. Es que para tener ¿experiencia en qué? ¿Cuál es la experiencia que necesitas? Engaños que nos hacen creer que es necesario es que tengo que escoger a la persona correcta. Te voy a enseñar cómo escoger a la persona correcta. No importa que digas: es que ya me falta poco para casarme, y bueno, pues si ya me voy a casar, pues ya. No, hermano. La fornicación, las relaciones sexuales antes del matrimonio constituyen un pecado delante de Dios. Así como el adulterio también. Y aquí anoté algo, aquí tengo algo en mis notas. La fornicación es un pecado, y las consecuencias pueden ser devastadoras como el adulterio. En el adulterio destruyes a tu pareja, en la fornicación te destruyes tú mismo. Porque todo pecado sexual, lo leíamos aquí, no lo acabé de leer, pero Pablo dice: cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es un pecado que no solamente es lo que tú haces, sino tú te contaminas. Es un tema, y lo vamos a ver más adelante, es un tema espiritual, es un tema anímico, es un tema de hacerse una sola carne. Es algo tan santo, el matrimonio Dios lo creó para hacer algo tan especial, pero el mundo lo ha desvirtuado, no lo vemos, no lo entendemos. Pero en todo acto sexual hay santidad. Y en cada acción de la pureza de un acto sexual hay santidad cuando se hace correctamente. Pero cuando lo haces a escondidas, cuando intentas tener relaciones sexuales pero ni lo haces bien, porque ni lo disfrutas, ni estás en el lugar correcto, ni a la manera correcta, lo único que ganas es estar perdiendo tu santidad, tu pureza, y tener insatisfacción sexual.
Bueno, algunos tienen satisfacción, sobre todo los hombres, porque los hombres necesitan 1 minuto para terminar. Pero el 90% de las mujeres no tienen una realización sexual cuando hay un acto sexual fuera del matrimonio o antes del matrimonio, fuera del tiempo, fuera del lugar, porque no es la manera como Dios lo diseñó. Es por eso que el consejo de Dios es: huye, espera. No puedes enfrentar ese perro rabioso. No lo puedes enfrentar. Tienes que salir huyendo. Tienes que alejarte. Aléjate de mujeres. Aléjate si eres casado. O sea, eso es madurez. Eso es entender que si de alguien desconfío, es de mí mismo. Así Pablo lo decía. O sea, si de alguien desconfío, es de mí. Y eso es madurez. El inmaduro cree que la puede y que no, yo lo voy a hacer, yo lo logro, yo puedo. No, hermano, tengo que avanzar. Entonces aquí la pregunta es: ¿cuándo es el tiempo de Dios? Definitivamente, hermano, tenemos que decir que no. O sea, noviazgos a la edad de 15 años, 16, 17, 18, 19, y mira, y no es ni siquiera la edad. Yo voy más a entender la vida por ciertas temporadas. Yo voy a entender la vida por ciertos momentos, porque tiene que ver cuando estás listo. Pero por favor, papá o jóvenes, adolescentes, o sea, la edad de 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 años todavía se está desarrollando tu cuerpo, tu intelecto. Todavía estás madurando en varias áreas de tu vida: física, anímica, espiritualmente. Ni siquiera es la edad que tienes el compromiso. No es la edad. No es la edad. Mira que esta edad, precisamente para nosotros como sociedad, tal vez te hablo secundaria, preparatoria, universidad, es la edad donde los jóvenes van a definir muchas cosas en su vida. Es la edad más delicada, más importante. Mira, tu hijo fue un niño hermoso, tu hijo fue un bebé, un niño chiquito, hermoso, 10 años, todavía jugabas con él, reías con él, era padre. Pero llega una edad, la edad de la adolescencia, la etapa donde es la etapa, papá, que tú tienes que entender que es la etapa más importante, donde tienes que estar con tu hijo. Y te voy a decir algunas cosas. Es la edad donde muchos van a definir si siguen estudiando o no. Es la edad donde muchos ya no quieren estudiar, se quedan ahí, o quieren estudiar un oficio, donde hay una mezcla de hormonas bombeando en tu interior. Es la edad donde los jóvenes no se soportan, ni soportan a sus padres tampoco. O sea, ni se soportan ni lo soportan. Es una etapa de muchas cosas. Es una etapa donde hay muchas ideas. No sabes lo que quieres. No quieren estudiar, no quieren seguir. O sea, son etapas complicadas. Es la edad donde sientes que tus padres te odian porque no te dan gusto lo que quieres, ¿verdad? Pero también es la edad más sensible, papá, escucha, joven, escucha. Es la edad más sensible en donde tomarás buenas o malas decisiones para el futuro de tu vida. Ahí en esa edad de la adolescencia, ahí en esa edad donde estás creciendo, y secundaria, preparatoria y todavía universidad, eres muy vulnerable. Y ahí es donde vienen las decisiones, donde vas a ser invitado y puedes aceptar invitaciones para fumar o para tomar alcohol, o para fumar droga, o para andar de novio, o para ir a antros y lugares peligrosos. Y sabes, es la edad de las decisiones, y si tomas malas decisiones puedes perderlo todo. Es ahí donde nosotros, muchos de los que aquí estamos, podemos decir: fue la edad donde perdí muchas cosas. Perdiste la escuela, no acabaste de estudiar, te fuiste con los amigos, tomamos decisiones equivocadas. Es una edad complicada. ¿Por qué queremos creer que nuestros hijos tienen la madurez de tener todavía un novio que va a echar a perder todavía muchas de sus decisiones? Por eso, papá y mamá, hoy te digo a ti, papá y mamá, es la edad donde debes de estar cerca de tu hijo. No puedes dejarlo.
Es la edad donde tienes que estar ahí. Es la edad donde tienes que entender lo que está pasando en tu hijo. Papá, tienes que entender que hay una mezcla de sentimientos. Mira, esa es la edad de la adolescencia, la edad de entrar a la juventud, donde muchos jóvenes adolescentes dejan de venir a la iglesia. Ya no vienen a la iglesia, se olvidan de Dios. ¿Por qué? Porque ya no quieren, porque papá no los obliga, porque papá no les explica y les vale gorro, y al final dejan, y lo que de niños se sembró en sus corazones se pierde. Pero cuando tú eres un padre responsable, tú sabes lo que quieres para tu hijo. Y no es fácil lo que te estoy diciendo, papá. Porque la etapa de la adolescencia y lo que viene, tú tienes que estar ahí cerca. Porque estás al lado de un volcán, ¿no?, que está haciendo erupción todos los días. Estás al lado de alguien que está pasando muchos procesos de dudas, de incertidumbre. Ya no puedes vacilarlo, ya no le puedes decir mentiras. Él está esperando a alguien que sea diferente. Ya no te ve ni como papá. Empieza a buscar amistades, gente donde le puede tener la confianza. Pero es una etapa. Y yo sé que cada joven es diferente. Yo sé que hay jóvenes o adolescentes que son muy tranquilos, ¿no? Y gloria a Dios por esos padres que pueden decir: pastor, mi hijo, créame que fue una bendición. Y yo te digo, qué bendición. A mí no me pasó así. A mí y a mi esposa no nos pasó así. Pero sabes, tenemos que estar ahí. Tenemos que cuidar, porque mira, es ahí donde dejan la escuela, se meten en vicios. Yo he tenido a padres llorando aquí en la iglesia, consejería, asustados: pastor, descubrí que mi hijo está fumando droga. ¡Qué bueno! Eso quiere decir que estás ahí. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a trabajar. Descubrí que mi hijo le encontré condones y ok, vamos a ver. Es la etapa donde ellos están decidiendo y mal, y tomando decisiones, influenciados por un mundo que los está devorando. Hay poco conocimiento de Dios, de la palabra, y hay mucha pasión por dentro. Por eso, iglesia, papá, tienes que levantarte y entender que si quieres que tu hijo cumpla su propósito, entonces tienes que estar muy de cerca. Ahora, de nada sirve que solo lo regañes, de nada sirve que solo le prohíbas, de nada sirve que después de este tipo de enseñanzas digas: no, aquí ahora bien, no, hermano. Si tú no eres un padre coherente, el nivel que espera tu hijo de ti es coherencia. Coherencia es que seas un padre o una madre en todo el sentido de la palabra cristiano. O sea, tú no puedes decirle a tu hijo: no lo hagas, si tú lo haces. Y aquí están mis padres, pero yo les decía en la primera reunión, yo siendo un adolescente o joven, varias veces a mi mamá le gritaba, le levantaba la voz. Y mi padre me decía: a ver, ven, te prohíbo que le vuelvas a levantar la voz a tu madre, porque yo nunca se la levanté. ¿Me has oído alguna vez gritarle a tu mamá? No, entonces tú no lo puedes hacer en esta casa. ¿Me has visto llegar tarde a mí? ¿Me has visto decir malas palabras? Si tú no lo has visto de mí, entonces tienes prohibido tú hacerlo. Y cuando tú eres un padre coherente, entonces tus hijos entienden eso. Porque lo que tu hijo espera es coherencia. No el padre, perdón que lo diga así, hipócrita. No el padre que solo exige, que solo dice, que solo amenaza. Y no lo vas a hacer. No, hermano, hay que meternos con ellos, hay que llorar con ellos. Y tenemos que hacerlo desde que son pequeños, porque por favor, no puedes hacerlo desde que ya son adolescentes. O sea, tú no puedes traerme a tu hijo adolescente para que yo le dé una palabra. ¿Yo qué le voy a decir? Si tú como padre no lo puedes hacer. Tú eres responsable de los tuyos, yo lo fui de los míos. Y en mi caso fueron muchas lágrimas, y fueron muchas pláticas, y fueron muchos tratos, y fueron muchas cosas que pasaron. Pero no permitimos que el diablo robara el propósito de nuestros hijos. Porque yo sé que no es fácil entender esto, pero cuando un joven va madurando, entiende lo que te estoy diciendo.
Es por eso que la Biblia dice, ya, tengo que acabar. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No provoques a ira a tu hijo. ¿Cómo provocas a ira a tu hijo? Que de por sí se enojan por todo. Pero esa no es ira, ese es enojo. Ira, esta palabra expresa resentimiento, coraje, sentirse frustrado. O sea, un hijo lo puedes llevar a este punto de la frustración, del coraje, de la ira, del sacarse, ¿por qué mi padre es así? ¿Por qué mi mamá es así? Y algunos puntos es cuando tú lo avergüenzas en público a tu hijo. Papá, mamá, cuida de no avergonzarlo públicamente. Ya no son niños. Ay, mi niño chiquitito, y a ver un besito. O sea, por favor. O sea, se acabó ese tiempo. Llegará después. Cuando tus correcciones, ¿verdad? En lugar o sea, ya un adolescente, ya no le puedes, o sea, ya no, o sea, si no lo hiciste bien de niño, no lo quieras golpear. O sea, si tú golpeas a un adolescente y ya de tu edad y le pegas, lo golpeas, ¿sabes? Lo vas a hacer enojar. Hay otra manera, tengo que avanzar, perdón. Cuando te burlas de él, cuando lo humillas, cuando lo desprecias, causas ira en tu hijo. Cuando no hay coherencia, como te decía, cuando le pides que haga cosas que tú no vives. Ve a la iglesia y tú no vas a la iglesia, tú no lees ni tu Biblia, ni Biblia tienes y le pides que sea un buen cristiano. Eso no es coherente. Entonces nosotros debemos de tratar o de trabajar a nuestros hijos, no provocándolos a ira, sino como criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Esta palabra criarlos es educarlos, formarlos, trabajar en ellos intencionalmente. Eso es criar a un hijo. Lo crías desde que es pequeñito, lo enseñas, le das, lo formas, le enseñas, le vas dando forma. Criar a un hijo no es cuando ya te están dando las broncas, cuando ya tienes los problemas encima, cuando te enteras de que ya está haciendo cosas incorrectas. No, es desde que es pequeño, lo empiezas a enseñar, lo empiezas a criar en disciplina. Disciplina no son golpes, disciplina no son gritos, disciplina no es cuando estás ya enojado, le avientas la chancla o le estrellas el puño en la cara, le dices de groserías. Eso no es disciplina. Es una manera tonta, torpe de disciplinar a un hijo. La Biblia nos enseña cómo. Y la Biblia nos dice que no son golpes, no son gritos. Sí, hay que castigar al hijo, pero no para lastimarlo, sino para que entienda los límites, para formar su carácter. ¿Sabías que disciplina viene de la raíz discípulo? La disciplina tiene el propósito de forjar el carácter. Y para nosotros que nuestros hijos sean como Cristo. Y para forjar un carácter tienes que formar, disciplinar, poner límites, enseñar, corregir consistentemente y con amor, como Dios lo hace con nosotros. Porque Dios al hijo que ama, corrige. Y en la amonestación del Señor. O sea, enseñarles desde pequeños la palabra de Dios. La palabra de Dios no se la voy a enseñar yo solamente, o que tú traigas a tu hijo para que el hijo oiga lo que el pastor tiene que decir. La palabra tú se la enseñas en casa y tú le dices a tu familia, a tus hijos, ellos oyen que este hogar es un hogar cristiano. Aquí amamos a Dios, aquí tenemos valores. Somos una familia generosa, somos una familia temerosa de Dios, somos una familia que no practica lo que otros hacen. Tú estás amonestando a tus hijos. Y cuando hacen lo malo les dices, no está bien, porque Dios también lo aborrece. Eso es en la amonestación del Señor. No es lo que yo creo, es lo que la palabra me ayuda, y que la palabra esté en sus corazones. En conclusión, iglesia, no podemos traer el noviazgo a la iglesia. No podemos vivir como vive el mundo. Y somos responsables de trabajar en el corazón de nuestros hijos. La edad
de un novio, de una novia, ¿verdad? O más bien que los hijos se novien, 15, 16, 20 años, te voy a decir, si tú lo permites, es tu decisión. Joven, no quiero fastidiarte la vida, pero si tú pones a Dios y te voy a enseñar cómo tiene que ser, ¿sabes? Te va a costar que se burlen de ti en la escuela, claro. Te va a costar que te digan de cosas, porque la Biblia nos enseña que conocer a Cristo y ser como Cristo es ir contra la corriente de este mundo. Y eso incluye este tema. O sea, vas en contra de la corriente. Y yo no lo hago porque tengo temor de Dios. Y se van a burlar de ti, joven, te van a decir que eres del otro bando, que eres raro. Sí, que digan lo que quieran. Pero cuando tú quieres agradar a Dios en tu vida, realmente tú vas a esperar. Y vamos a seguir hablando. Porque no, tú dirás, ¿y ahora qué, pastor? ¿Y ahora qué sigue? Te voy a hablar de los principios, la manera, la forma, como Dios quiere que nosotros podamos llegar al matrimonio. Porque es algo que Dios quiere. Pero Dios quiere que nosotros nos guardemos. El matrimonio es algo muy especial. Y hemos hecho de ello un papalote, un relajo. Por eso, papá, mamá, tienes que ponerte pilas y tienes que pedirle a Dios sabiduría. Hay muchos libros que te pueden ayudar. Hay muchas maneras que tenemos que estudiar, orar. No es fácil. Yo decía en la primera reunión, mira, las canas que yo tengo y mi esposa no son de gratis. Nuestros hijos nos hicieron el favor, nos ayudaron. De verdad. No fue fácil. No lo fue. Pero yo no iba a permitir, y siempre esa era mi mente, yo no iba a permitir que el diablo robara el propósito de mis hijos. No lo iba a permitir. Y con todas las herramientas y con todas las cosas que Dios nos dio, estuvimos ahí. Porque sabíamos que ellos tenían un propósito. Y hoy soy orgulloso de mis hijos, de los dos que Dios me dio. Soy muy orgulloso, que aman a Dios, que sirven a Dios. Y como te decía la semana pasada, que cuando llegaron al matrimonio, su primer beso se lo dieron en el altar. No quiere decir que antes no hicieron tonterías. Pero ahí estuvo papá. Ahí estuvo mamá, ahí estuvimos, porque si hubiéramos descuidado, ellos no estarían en el camino del Señor, porque el diablo quiere robar, matar y destruir. Es real. Así que cierra tus ojos. Padre, esta tarde reconocemos que tu palabra es la verdad, que tu palabra es la guía y que tu palabra rige nuestras vidas. Señor, el principio de la sabiduría está en el temor a ti. Señor, tu palabra nos enseña y tu palabra, Señor, nos da vida. Y yo te pido que lo que hemos hablado hoy realmente baje al corazón, no se quede solo en la mente, tiene que bajar al corazón. Y no solo al corazón, tiene que plantarse como una semilla que pueda crecer y pueda dar fruto. Que podamos entender que vivimos en un mundo que no te honra. Y yo sé que la tentación de los jóvenes, de nuestros adolescentes, es mucha. Y el conocimiento de Dios es poco a veces. Pero Dios, que de verdad ellos decidan creerte a ti. Y que puedan papás, mamás, estar cerca de sus hijos. Si yo me equivoqué, no por eso tengo que justificar los errores de mi hijo. Que no seamos esos padres que decimos, bueno, pues yo fallé, también Él lo hará. Que podamos entender que podríamos haber estado mejor si no hubiera sido por las malas decisiones. En el nombre de Jesús.